Muy buenos días, amados hermanos de la IBE Chuquitanta. Una bendición poder estar con ustedes en este cuarto aniversario de la amada iglesia IBE Chuquitanta. 4 años que han pasado tan rápido y donde se ha visto la mano de Dios actuando de manera muy especial. Yo recuerdo mucho la campaña que se hizo al aire libre, donde se sirvió y se impactó con el mensaje del evangelio a muchas personas. El pastor Floro está delicado de salud, como sabemos. Él ha tenido crisis, ha sido afectado por el COVID junto con toda su familia. Gracias a Dios ya está saliendo. Él está en proceso de recuperación y mientras esté en ese proceso no debe cuidarse. La pandemia ha visitado la casa de la pastora Margot y su esposo, la casa del pastor Joel y toda su familia. Muy difícil la situación que hemos pasado o estamos pasando todavía, porque el pastor Joel aún está en ese proceso de espera de recuperación total. Está en UCI, ya está superando la crisis. Les pedimos, por favor, que juntos oremos por él. En esta mañana deseo compartir con ustedes un tema que es necesario que lo podamos no solamente escuchar, sino que al final de escuchar la enseñanza decidamos la mejor opción. Servidores dispuestos, 2021. En este tiempo de crisis y dificultades que nos encontramos, necesitamos servidores dispuestos a toda buena obra. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21, dice: en una casa grande no solamente hay objetos de plata, de oro y plata, sino también de madera y de barro. Los unos son para usos especiales y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de estas faltas, las que mencionó en los versículos anteriores, es decir, vive una vida que agrada a Dios, vive una vida apartado de la maldad del pecado, etcétera, será como un objeto precioso, consagrado, útil al Señor, apropiado para cualquier buena obra. Amados hermanos, nosotros en este caminar como creyentes nos enfrentamos a situaciones donde somos confrontados con nuestra fe. Somos confrontados a ver qué hago. ¿Me ve alguien para hacerlo o no me ve? En esa situación estamos y cada día se pone peor la situación. El nivel de sanidad física, la sanidad nacional es complicadísimo. Por eso necesitamos servidores apropiados. Así como para hacer algo usamos la herramienta apropiada para lo que queremos hacer. Usted no va a desentornillar un tornillo con un martillo, sino usa el desentornillador. Es la herramienta apropiada. Entonces Dios está buscando servidores apropiados que, viendo los tiempos que vivimos, aprovechemos la oportunidad de poder hacer la obra del Señor, servir. Entonces, con este pensamiento inicial, quisiéramos continuar en esta mañana. Veamos el principio. Todo servidor, como valdría aclarar antes de avanzar, servidor no solo es el que sirve en algún área de ministerio. Servidores somos todos, desde el hermano recién convertido hasta el pastor. Todos somos servidores. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, todo servidor o miembro de la IBE Chuquitanta, independiente de las circunstancias, tiene un solo modelo que imitar: el Señor Jesús. No hay otro modelo a quien tenemos que imitar. Y Marcos 10:45 dice:
porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir y dar su vida en rescate por una multitud de la cual somos partes todos nosotros. Ni aún el Hijo de Dios, el creador del universo, el que sustenta la tierra con la palabra de su poder, aquel que cantaron los ángeles cuando nació, aquel que podían escuchar la voz del Hijo de Dios, vengan y ayúdenme, y iban a ayudarle en esa última noche en que el Señor Jesús fue llevado para ser juzgado por Caifás y todo ese relato de la última noche de Jesús. Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a servir. Dígame ¿usted más que Jesús? En absoluto, decimos todos. En absoluto. Él es el Señor. Entonces, si el Hijo de Dios vino para servir, ¿qué debemos ser nosotros? Por eso decíamos, amados hermanos, no solo es servidores lo que hacen un trabajo en la iglesia local, los que desarrollan algún ministerio, somos todos. Bien, entonces con eso en mente vamos a seguir este caminar en este estudio de la palabra del Señor. Hay un problema común y le habla un pastor que ya tiene varios años ministrando la palabra. En la IBE Callao por lo menos 27 años y meses. Entonces ya hay un cierto kilometraje ministerial, si se permite el término. Y esto se ha visto, no solamente ahora, amados, en todo tiempo, pero en la actualidad, por efecto de las circunstancias, muchos pastores, con tristeza y vergüenza ajena, tengo que decirlo, servidores y aún creyentes, han abandonado la tina y la toalla. Es decir, ya no quieren servir, o dicen o no desean servir. Se ve cada cosa, queridos hermanos. Se ve cada cosa. Permítame abrir mi corazón. Antes de la pandemia, yo tenía un ritmo de vida. Los miércoles eran la escuela bíblica y ahí había una clase que preparábamos para enseñar. Los jueves que teníamos, daba una pequeña meditación, muy pequeña, y luego entrábamos a la oración, y de ahí al domingo. Entonces para mí era cargado, de hecho, trabajar, porque había que preparar material para discipulado, atender a hermanos en los trabajos que hace todo pastor. Pero desde la pandemia estoy trabajando mucho más. Tenemos martes y miércoles, tenemos enseñanza, tenemos los sábados discipulado y los domingos. Aparte de dar un curso de Romanos de una iglesia. Estoy más ocupado, estoy trabajando más, por decirlo así. Pero en otros casos, algunos ya no quieren servir porque lograron algo, o porque son muy antiguos, o porque tienen la ocurrencia de ¿qué me da la iglesia? ¿Qué me da el pastor? ¿Qué me da el servidor? ¿Qué me da el hermano? Nos hemos olvidado de que hemos nacido para servir. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta noche, en esta mañana, disculpen, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay personas de que como que no quieren servir? O que presentan cada excusa. No tengo tiempo, estoy ocupado. ¿Por qué no le dan a otro la oportunidad? Tengo que hacer, tengo para acá, para allá. Pero excusas. Y eso se llama falta de compromiso con el espíritu y la vida de la iglesia local.
corremos tras algo y dejamos lo vital e importante. Toda iglesia local tiene un propósito fundamental: cumplir la voluntad de Dios en todo lo que ello compete. Entonces, hay hermanos que les falta un compromiso con el Espíritu, primero con el Espíritu. Es decir, no hay una identidad plena, completa, cabal con la iglesia que lo acoge. Como dicen algunos, cuando hay un compromiso por mi iglesia, mato. En el sentido de que está dispuesto a cualquier cosa por su iglesia. Entonces está comprometido con el espíritu de la iglesia. Pero también hay algunos que no están comprometidos con la vida de la iglesia local. Es decir, dice, no, es mucha actividad, no, es que eso no es necesario. ¿Para qué discipulado? ¿O para qué asistir al templo ahora que podemos hacerlo todo virtual? La vida de la iglesia local es las personas reunidas. Esa es la vida de la iglesia. La palabra iglesia viene de un término del idioma griego que dice los convocados a reunirse. Ese es el sentido básico de la palabra iglesia, convocados para estar juntos. Y la palabra define a la iglesia como un cuerpo. ¿Se imagina usted un cuerpo, la cabeza por allá, el cuello por acá, etcétera? Entonces hay personas que les gusta ir a la iglesia. Les gusta cantar de repente, les gusta escuchar la palabra, que no está mal en términos finales. Pero sin embargo, cuando se trata de meterse a hacer algo, ahí dicen, no puedo, que en términos finales se debiera decir no quiero. Pero en la IBE Chuquitanta tenemos hombres y mujeres, hijos de Dios, nacidos de nuevo, comprometidos con el espíritu y la vida de la IBE Chuquitanta. Así son ustedes. Escucho decir amén. Hasta aquí llegó. Continuemos en esta noche, en esta mañana, con lo que estamos compartiendo. ¿Cuál es la demanda de Dios en medio de las circunstancias? ¿Qué dice Dios? Dios exige creyentes comprometidos con el servicio dentro de la iglesia local. Que en Mateo 9, 37 y 38, Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídale a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Jesús nos dice en esta mañana preciosa que hay mucho por hacer. Muchos los que necesitan escuchar el mensaje del reino de Dios. Hay pocos que quieran ir. Bueno, eso ocurre en toda iglesia, pero en la IBE Chuquitanta no es así. Comprometidos con el servicio. Y los pastores oramos para que Dios levante a servidores. Los servidores oran para que se levanten más servidores. Así que, amado hermano, usted tiene un compromiso con el espíritu y la vida de la iglesia. Si usted está comprometido con ello, usted tiene que disponerse a hacer lo que Dios desea que usted haga. Siguiendo con nuestra línea de pensamiento en esta mañana, ¿cuál es el requerimiento fundamental para todo creyente que desea servir? Digámoslo de esta manera, todo creyente y de modo especial nosotros los pastores y los servidores debemos ser humildes y esperar que Dios sea el que nos promueva.
La humildad y la promoción van de la mano. En Mateo 11:29 dice, acepten mi yugo que les pongo sobre sus hombros y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón y hallarán descanso para sus vidas. En Proverbios 15:33 dice, el honrar al Señor instruye en la sabiduría para recibir honores, para ser promovido, para ser ascendido en algún área de ministerio. Primero hay que ser humilde. Qué preciosos textos. La humildad y el saber esperar el tiempo de Dios. Con ser humildes, vamos a ver luego, pero esperar el tiempo de Dios es un problema para muchos, porque algunos son así, bien desesperados en querer cosas. Pero, quien promueve es Dios. ¿Usa pastores? Sí, pero es Dios que a través del pastor lo hace. Ahí tenemos un hermano o una hermana que ha dado evidencias de estar comprometido con el espíritu y la vida de la iglesia. Entonces dice, hermana, hermano, usted pudiera servir en esta área. Y como tal hermano, tal hermana, estar comprometido con el espíritu y la vida de la iglesia, dice, amén. Y es algo curioso, queridos hermanos. Como pastor les hablo. Los que sirven, los que más sirven en una iglesia local, son los hermanos que más ocupados están en sus cosas, en sus trabajos. Increíble, porque ese es el método de Jesús. Jesús no llamó a ningún ocioso, no llamó a ningún desocupado, no llamó a ningún haragán, no llamó a alguien de vida cómoda, llamó a gente que estaba trabajando. Léalo usted en los evangelios y va a encontrar cuántas veces Jesús llamó a alguien que estaba trabajando. Mateo, por ejemplo, estaba sentado cobrando los tributos. Y Jesús dijo, ven. Entonces, podemos definir ahora lo que es la humildad, porque es muy importante que en esta mañana salgamos claros qué es la humildad. Porque se confunde la humildad con una conducta de humillación, de estar debajo, como que no vale nada, o que no es importante, o por la ropa que se ponga. No. Recuerdo, de acuerdo a la palabra de Dios que leeremos en un momento, ¿quién no eres? Un concepto más alto de sí mismo. Eso no eres tú. Si tú no puedes tener un concepto mayor que el que debas tener, porque eso se llama orgullo. Pero también un concepto más bajo de sí mismo también se llama orgullo. Yo no soy nada, no valgo nada, no puedo nada. Es orgullo en términos finales, porque no reconoce su valía y para no reconocer su valía se rebaja. Orgullo. Entonces, ¿quién eres verdaderamente? Y ahí entra Romanos 12:3. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, dice Pablo a la iglesia de Roma, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí más alto de lo que debe pensar. O sea, no se crea mucho. Tampoco más bajo de lo que debe pensar, que no vale nada. Antes bien, cada uno piense de sí mismo con moderación, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado junto con la fe. La humildad es reconocer quién soy en Cristo, qué tengo de Cristo, qué puedo en Cristo. La humildad tiene que ver con mi relación con el hermano, porque si yo sé quién soy en Cristo y qué me ha dado Dios en Cristo, voy a ver a mi hermano, a alguien igual que yo, con una habilidad diferente, con una capacidad diferente, con algún don diferente, pero en términos finales, igual. Amén. Entonces, ser humildes. Como dijo Salomón,
La promoción viene de la humildad. No podemos nosotros pasar por alto esta verdad. El orgullo fue la puerta que Satanás, Lucifer, abrió para que entre la rebelión, para que entre el pecado, para que entre la iniquidad en la historia de la creación divina. Primero en el cielo y luego aquí en la tierra. Por eso muchas veces el diablo sopla a las orejas nuestras. Con frases como esto: no te valoran acá. A nadie le importa a nadie le importas en esta iglesia. Aquí solamente te piden. ¿Y qué recibes a cambio? Satanás es muy hábil para despertar el orgullo y dice: ay, ¿verdad? No me dan ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no me dan? O si no, miran a alguien que les da. ¿Y por qué le dan a él? ¿Y por qué no a mí? Ok. Entonces, continuando con esta línea de pensamiento, veamos cómo ser humildes. Para ser siervos humildes y dependientes, primero tenemos que reconocer a Jesús como Señor. Que lo hemos hecho al nacer de nuevo. Correcto. Pero el reconocer a Jesús como Señor no solo es en el momento en que nacemos de nuevo. Reconocer a Jesús como Señor es una decisión que debemos tomar todos los días de nuestra vida. En Mateo 6:24, cuando Jesús está dando el precioso sermón del monte, nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y podríamos decir, amados hermanos, no podemos servir a Dios y los placeres, no podemos servir a Dios y cualquier cosa. No podemos servir a dos señores. Entonces, cuando nosotros decimos, tenemos que reconocer a Jesús como Señor, estamos hablando en la vida cotidiana. Estamos hablando de, Él es el Señor cuando alguien me ofende. Y Jesús, el Señor, dice que cayó delante de aquellos que lo acusaban falsamente. Entonces, si reconozco a Jesús como Señor, tengo que aprender a callar. Usted está en lo cierto. Jesús perdonó a quienes le ofendían, a quienes le habían castigado, a quienes lo habían crucificado, a quienes le había negado, de quienes habían corrido, de la multitud que antes gritó Hosana al Hijo de David y que luego gritó crucifícale. En la cruz del Calvario, sus primeras palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos que reconocer que Jesús es el Señor cuando nos ofende, para responder como Jesús respondió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, en esta línea de pensamiento, vamos a ver algunos pensamientos más. ¿Quién es mi Señor? Antes de que seamos creyentes, Satanás era nuestro Señor. Aunque no suena feo, diga, suena feo que Satanás mi Señor. Así es, así dice la Biblia. En Juan 8:44 dijo, vuestro padre es el diablo. Y Jesús diciendo a los judíos, y los judíos fariseos encima, o sea, gente que vivía una vida en apariencia muy buena. Ahora, si eres creyente, Jesús es el Señor que te trajo salvación. Romanos 10:9. Ahora, siendo creyente, no vivimos en obediencia, disculpen, vivimos en obediencia al señorío de Jesús. 1 Corintios 3, del 1 al 4. Dice, hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como quienes tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñó cosas sencillas, porque ustedes parecían niños pequeños que apenas podían tomar leche y no alimentos sólidos. En aquel entonces no estaban preparados para entender
cosas más difíciles y todavía no lo están. Pero siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos unos a otros, se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo, otro contesta yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. No se dan cuenta que se comportan como pecadores. Esto es serio. En la iglesia de Corinto había unas peleas. Llevaron hasta tribunales. El hermano fulano enjuició al hermano sutano por vaya a saber qué cosas. La iglesia estaba dividida en grupos. Yo soy hincha de Pablo, porque Pablo es un hombre de palabra. Yo soy un hincha de Pedro, de Apolo, porque qué elocuente, qué bien habla, convence con su labia, con su floro, con su lenguaje. Y Pablo les dice, ustedes están actuando como pecadores. Pero en 1 Corintios 3, 1, versículo 1 y 2, Pablo les dice, presentándose a los santificados en Cristo. Le dice a la iglesia, ustedes ya están santificados en Cristo y llamados a ser santos. Y luego le dice, ustedes están comportándose como pecadores. Dese cuenta que no está diciendo que son pecadores, sino se están comportando como pecadores. Entonces, cuando uno es creyente, siendo creyente, disculpen, algunos no viven en obediencia al señorío de Jesús. Ustedes no. Ustedes no. Pero muchos lo hacen así. Entonces, veamos algunos privilegios que Dios nos ha dado por ser hijo de Dios. Primero, ser hijo de Dios, de hecho. Miren cuánto nos ama el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Es una afirmación categórica. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. La gente no creyente no nos entiende algunas cosas que hacemos, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, pues le veremos tal como Él es. Privilegio que solo los que reconocieron a Jesús como Señor tienen, hijo de Dios. Segundo, ser servidos por el Señor. ¿Cuántos conocemos el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Y comienza hasta llega, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hasta ello, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es Dios haciendo lo que siempre hace, servir a quienes ama con amor eterno. Ahora, nuestro privilegio es servir a los demás, ser servidores de otros. Es un privilegio, no es solo una responsabilidad, una obligación, es un privilegio. Es decir, el que podamos servir a Dios y servir a los hermanos es un privilegio, porque uno va a poder desarrollar la vida del que está frente a nosotros a la medida de la estatura de Cristo por medio de nuestro servicio. ¿Y por qué? Dirá usted, me preguntará, pastor, ¿por qué? Demos la respuesta. Servir es el mayor privilegio, porque se hace no a la persona a quien servimos, sino al Señor Jesús. En Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a las personas. Este pasaje es impresionante. El mayor privilegio que tenemos es servir.
cuando servimos a un hermano, cuando oramos por un hermano, cuando compartimos el mensaje del evangelio a una persona, cuando hacemos obra para la iglesia local, las personas reciben el beneficio de lo que uno hace, pero a quien realmente estamos sirviendo es al Señor. Y esto lo podemos ver por contraste. Cuando Pablo perseguía a la iglesia y el Señor Jesús se aparece en medio del camino y le dice, no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? O ¿por qué persigues a la iglesia? Haciéndolo un poco más frío. Le preguntó, ¿por qué me persigues? Porque todo lo que se hace para la iglesia, en la iglesia, para las personas, para los hermanos, lo hacemos al Señor. Es el mayor privilegio que Dios nos ha dado. No hay mayor privilegio. Ahora, y creo que muchos lo hemos experimentado, cuando uno decide servir al Señor, comienza la crítica. No falta la crítica. Ahora, a través de los años, yo he aprendido 4 cosas respecto a las críticas por lo que uno hace sirviendo al Señor. Algunos van a ser atacados por no hacer nada, ¿no? Y la gente dice, ¿qué hace? No hace nada, está de más, y dale. En cierta medida, la crítica tendría cierto sentido. Ahora, otros critican porque hacen mal las cosas. Bueno, hay alguna razón. No, los músicos, los músicos, Dios mío. Ahí está el ensamble, el Ministerio de Música, y están tocando y de repente usted puede ver que el guitarrista mira al baterista con una mirada que si las miradas mataran nos quedaríamos sin baterista. ¿Por qué? Porque le falló un ritmo, porque se adelantó, porque se atrasó, porque... O sea, vamos a ser atacados por hacer algunas veces malas cosas, porque no somos perfectos. Solo Dios. Vamos a ser atacados por hacer algo, por servir al Señor. No, ya sea en pequeñas cosas, en pequeñas responsabilidades, haces algo y te van a criticar. Pero también atacan a los que hacen lo mejor. Aquellos que se involucran con el espíritu y la vida de la iglesia también van a ser atacados y objeto de críticas. Entonces usted elija en qué grupo quiere estar. Yo hace años decidí estar en el último grupo. Ser atacado, ser criticado, ser mal hablado, que hablen mal de mí, que digan varias cosas inapropiadas de mí, porque estoy tratando de hacer lo mejor. Yo tengo un pensamiento que siempre repito de Don Quijote de la Mancha, cuando están avanzando, no Don Quijote y Sancho Panza, y de repente los perros salen por el camino mientras él iba montado en su caballo y Sancho Panza en su burrito. Y Don Quijote escucha el ladrido de los perros que venían ladrando detrás del caballero y le dice a Sancho, Sancho, los perros ladran, señal que estamos avanzando. Amado hermano, las críticas duelen. Las críticas duelen. Las críticas molestan. Las críticas desalientan. Por eso, permítame darles una verdad bíblica en esta mañana preciosa. Esta mañana en que estamos acá para recordar este aniversario. No te preocupes, amado hermano. No te preocupes. Los servidores se arriesgan a servir porque confiamos en que Dios está al cuidado de nosotros. Jesús le dijo, falta muy poco para empezar la fiesta de la Pascua.
Y Jesús sabía que el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Dios está cuidando. Dios está cuidando tu vida, como esa imagen que puede verse. No te preocupes por lo que dicen de ti. Recuerda que el árbol con más fruto es al que el más piedras le tiran. Así, amados, no te preocupes. Confía, avanza, no te dejes amilanar. La táctica satánica detrás de la crítica es que alguien maneje nuestras vidas. Dejo de servir porque hablaron mal de mí. Dejo de congregar porque no me ayudaron. Sencillamente, amados hermanos, Satanás está detrás de esas mentiras malignas. Vayamos avanzando para casi ya ir terminando en esta tarde. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos ser siervos? Servidores dispuestos. Para ser siervos, según el corazón de Dios, tenemos que satisfacer las necesidades de otros. Y ahí está la toalla y la tina. Ahí están esos. ¿Cuál era la necesidad de los discípulos en ese momento? El comer, no, eso sí, ¿no? Pero Jesús ya estaba a la mesa ahí. Había una necesidad que no se había suplido en esa reunión de la llamada última cena. Los pies estaban sucios. En aquellos tiempos no se sentaban como estamos sentados, nos sentamos en nuestra mesa y ahí estamos tranquilos compartiendo con los cubiertos. No, en el tiempo bíblico las mesas estaban o se ponían en el suelo o casi a la altura del suelo. Entonces las personas se recostaban sobre su brazo izquierdo y comían con la mano. Por eso jalaba con un pedazo de pan, jalaban la comida que hubiera. Entonces, imagínese usted, trate de imaginarse sentado con sus piernas hacia atrás. Y a su costado está otra persona. Y sus pies están cerca de su cuerpo. Entonces, imagínate, tú estás comiendo tu rico comida, tu tallarín saltado, y de repente miras y sientes un olor medio raro. O tú miras, ¿no? Miras los pies. Esos pies. Eso es lo que faltaba. Y Jesús se levanta en medio de la cena. Se pone una toalla, coge una tina y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Comenzando con Juan, dando la vuelta y terminando con Judas, el traidor. Entonces, disponte a ponerte la toalla y usar la tina. En servir aún a aquellos que no lo merecen. En servir aún a aquellos que se pueden levantar mañana contra uno. A servir aún a aquellos que no darán un buen pago, ni siquiera un gracias. Sirvamos. Sirvamos, queridos hermanos. En esta noche quiero terminar, en esta mañana, disculpen, quiero terminar con una palabra de aliento. Servidores de la IBE Chuquitanta, ya saben, todos los creyentes, el futuro nos exige compromiso con el espíritu y la vida de la iglesia local. Puestos en pie, avancemos a la meta que Dios ha establecido para la IBE Chuquitanta. De pie, amados hermanos,
La pandemia no ha detenido a la iglesia. La pandemia no va a retrasar a la iglesia. El gobierno que entre no va a retrasar la iglesia, porque la iglesia no depende de un sistema político, la iglesia depende del Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces avancemos, amados hermanos, sea cual fue la situación que se presente en este año o en el próximo, avancemos, sea que haya dificultades para reunirnos por la pandemia, avancemos. Usemos los diversos medios tecnológicos, usemos las maneras creativas que Dios nos da. Avancemos. Avancemos, amados hermanos. Joel 3:9 dice, anuncien esto a las naciones. Ahí está Perú, ahí está Callao y ahí está Chuquitanta. Declaren la guerra santa. ¡Ay, Dios mío! Estamos en guerra, sabemos desde el comienzo de nuestra vida cristiana. Llamen a los valientes. ¿Cuántos de la IBE Chuquitanta y levantarán su mano y dirán, yo soy ese valiente? Yo soy valiente porque soy hijo de Dios. Yo soy valiente porque el Señor Jesucristo me salvó y me ama con amor eterno. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo soy valiente no por mí, sino por quien está en mí. Termina el texto diciendo que vengan y avancen los guerreros. Ibe Calla, Ibe Chuquitanta, avancen, avance, no se detengan. Y junto con el pastor y con los que hoy están sirviendo, avancen, no se detengan. Hagamos una oración en esta mañana. Padre eterno, queremos darte a ti el honor y la gloria, porque eres Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la IBE Chuquitanta, por 4 años sirviéndote. Gracias. Y aún a pesar de la situación que estamos viviendo, sigue avanzando adelante. Oramos para que en lo que viene por delante, escuchemos esa voz. Llamen a los valientes. Y nosotros llamamos como pastores a los valientes y le decimos a los hermanos de la IBE Chuquitanta, a los servidores de la IBE Chuquitanta, vengan, vengan, vengan y avancemos como guerreros a la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Sigan orando por su pastor y por su esposita, la pastora Susana, por sus hijos. La crisis pues afecta. Y hagan demostración de amor con su pastor. Hagan demostración de amor. Bien, amados hermanos, les invitamos a seguir adelante en este tiempo tan especial. Muy buenos días. Dios los bendiga.